Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la Guía de la Salud, un lunes más, aquí en Televigo. Ya saben, como les digo siempre, tenemos menú variado, ustedes están comiendo, nosotros aquí les ofrecemos el mejor menú saludable y lo mejor para la salud es que cojan, mientras están comiendo, o que retengan en la cabeza o que cojan papel y boli y vayan apuntando, que les vamos a dar, como siempre, muy buenos consejos y empezamos hoy con nuestro ginecólogo de cabecera. José García, ginecólogo, patrocina esta sección. Hablábamos el lunes pasado del herpes genital y no sé si recuerdan que dijimos, bueno, es un tema que hay que tratar muy en profundidad y José García dijo, vamos a dejar algunas cosas para el programa de la semana que viene. José, muy buenas, gracias por estar aquí. Vamos a recuperar un poquito, por ahí en antecedentes a los telespectadores de lo que se habló la semana pasada para recordar y para conocer bien el herpes genital. Bueno, el otro día hablamos así de las causas, del germen que lo producía, que es un virus. Entonces, el herpes genital es una enfermedad que entra dentro de las ETS, que son las enfermedades de transmisión sexual, por lo cual el contagio es a través de la relación sexual. Es una enfermedad crónica y es una enfermedad incurable, lo cual nos tiene que hacer reflexionar bastante y tener en cuenta esto. Y es una enfermedad también, dentro de las enfermedades de transmisión sexual, que ha aumentado muchísimo la frecuencia. Bien, ese es el primer punto. Segundo punto, la lesión característica y la presentación característica de este proceso es que normalmente la mujer nota en la zona vulvar como una sensación de quemazón, de ardor, de picor, y entonces en esa zona aparecen unas vesículas, unas lesiones de tipo vesiculoso, como unas vesículas, igual que las de la varicela, más o menos, que después siguen un proceso porque se rompen, quedan ulceradas, después se secan, forman costra, después a veces queda una zona enrojecida. Bien, eso es para situar lo que es la enfermedad y lo que es la lesión. Entonces, a partir de ahí podemos prevenir, ver cómo se puede prevenir esta enfermedad. Están viendo los telespectadores en la pantalla, sí, dónde se ubica, ¿no? La zona en la que se ubica, que hablaba anteriormente. Exactamente. Y entonces, claro, esta enfermedad, que es una enfermedad de transmisión sexual, puede prevenirse. ¿Cómo se puede prevenir? Pues se puede prevenir usando el preservativo en las relaciones sexuales. Es muy importante y los ginecólogos estamos repitiéndolo muchas veces, la importancia que tiene. ¿Por qué es importante el uso del preservativo como método de prevención? Pues por una condición de esta enfermedad, que es que existe muchas formas de presentarse. A veces la enfermedad, el herpes genital, es asintomático, o sea, la paciente no sabe que lo tiene. Otras veces incluso no llega a dar síntomas, no llega a dar síntomas ni signos. Otras veces la pareja puede ser portadora asintomático y no lo sabemos, y entonces puede contagiar, y otras veces sí, la pareja tiene ya unas lesiones y entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque en ese momento en que están las vesículas ahí, en ese momento es cuando puede la enfermedad ser más contagiosa. Hablaba de contagio, ¿cómo se produce ese contagio? Exacto. Entonces el contagio se produce en la relación sexual. O sea, entonces, a ver, no aquello de que siempre a veces el paciente intenta justificarlo, que si se contagió en la piscina, que si al utilizar el baño, que no. O sea, eso es totalmente erróneo. La enfermedad se contagia por la relación sexual. Entonces, la forma de contagiarse por la relación sexual puede ser ocasionada por el contacto sobre el área de los genitales externos,
pero con unas consecuencias también, porque se van a infectar no solo y a contagiar no solo la piel, sino también las mucosas, o sea, lo que es el cuello del útero, la vagina, la cara interna de la vulva, que ahí también se pueden, en el contagio se pueden provocar lesiones a ese nivel. Hemos hablado de la prevención, del contagio. Una vez que se ha llevado a cabo, es decir, una vez que se ha contagiado, ¿qué tratamiento es el que se lleva a cabo? Bueno, el tratamiento en esta enfermedad de transmisión sexual, está orientado sobre todo a tratar el cuadro agudo para evitar complicaciones mayores. Segundo, prevenir los brotes, tratar la enfermedad en estado agudo, pero prevenir que más adelante rebrote la enfermedad, lo cual no está fuera de lo raro. O sea que, bien. Y esas son las dos fundamentales. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, son 3 pilares básicos. Uno, las cremas tópicas que se aplican en la zona de las lesiones. Estas cremas llevan el aciclovir, que es el antivírico para el herpes simple, que es más efectivo. Y entonces sería, esta crema se aplica cada 3 horas. Normalmente suele ser necesario 5 días a 10 días. La segunda vía de administración del tratamiento es la vía oral, por medio de comprimidos, que son también el aciclovir o sus derivados. Hay varias presentaciones según la dosis y la forma de tomarlo. Y los comprimidos también son muy útiles, aparte de en el momento del brote agudo, para prevenir los posibles brotes futuros. Y ya una tercera vía, que es menos frecuente usarla, que es por vía intravenosa, o sea, a través de inyección intravenosa, gotero y todo esto, para casos muy graves, para casos de gente que a lo mejor está inmunodeprimida, etcétera, ¿no? O que no pueden tolerar la vía oral. Entonces ahí sería... Pero que quede muy claro, el tratamiento no cura, o sea, el tratamiento amortigua, mejora los síntomas, mejora las lesiones, pero la enfermedad, una vez que se adquiere, queda como crónica y como incurable. O sea que es importante recordar eso. No se cura, pero sí que se puede paliar esos efectos, ¿no? Sí, que es lo que está diciendo con ese tratamiento. Hoy en día, gracias a los medicamentos, pues se cura bastante bien. Sí. El otro día también lo presentábamos, porque decía que es muy importante hablar de, claro, en el caso del embarazo o de que ya se dé el parto, ¿cómo se relaciona ahí en este caso el herpes genital? Bueno, el herpes genital, cuando una mujer tiene un herpes genital durante el embarazo, tenemos que tener en cuenta que hay que proteger al niño de esta infección vírica. Entonces, la conducta terapéutica para el momento del embarazo sería un mes antes de producirse el parto, más o menos de la fecha probable de parto, habría que dar un tratamiento durante un mes, que se da, lógicamente, por vía oral. Bien. Si con esto evitamos que haya un brote en ese último mes, entonces podemos asistir el parto por vía vaginal. Ahora, si a pesar de ese tratamiento que se instaura para evitar un brote, se produce un brote y se produce la infección pocos días antes de la fecha en que se iba a realizar el parto, en este caso hay que indicar una cesárea. O sea, no se puede asistir al parto vaginal porque habría lesiones ahí y esas lesiones pueden contagiar al niño, claro. Doctor, para hacer un pequeño resumen de todo, muy importante, tenemos que recordar la prevención, por supuesto, que es lo primero es la prevención, utilizar el preservativo. No sé si quiere algún tipo de conclusión para cerrar el tema. Bueno, lo más importante, la prevención, el preservativo siempre, porque a veces no sabemos que la pareja está contagiada y entonces... Segundo, cuando hay la sospecha o indicios, tanto por parte de la mujer como su pareja, ¿no? Que hay indicios, aunque solo sea una duda de que pueda estar padeciéndolo o estar empezándolo o que la pareja es portadora,
inmediatamente al ginecólogo o, en el caso de un varón, al urólogo. Y eso es lo más importante. Y después, ya finalmente, como broche, es lo de siempre con casi todas las enfermedades de tipo de transmisión, que es, primero, detección precoz. Segundo, tratamiento precoz. Tercero, resultados, es la enfermedad menos aguda, con menos riesgo de brotes y con un pronóstico mucho mejor, evitando complicaciones graves, que en el herpes a veces pueden ser muy graves. Con esas conclusiones nos quedamos. Doctor, muchísimas gracias. Como todos los lunes en esta guía de la salud, ya saben, han tomado buena nota. Nos vamos a hablar de salud bucodental. Clínica Dental Cedogaz patrocina esta sección. Ya está con nosotros Cristian Docampo, como todos los lunes. Cristian, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hoy nos hemos puesto un poco deportistas. Vamos a hablar de la relación que tiene el deporte con la salud bucal. ¿Qué relación tiene, Cristian? Pues es verdad que actualmente en la sociedad cada vez estamos practicando más deporte. Incluso hay deportes raros o alguna especialidad del deporte que es poco conocida, ¿no? Entonces, sí que hay una relación estrechamente el deporte en sí o la actividad física o hacer la actividad física con la salud oral. ¿Cómo impacta la salud oral con el rendimiento deportivo? Ya no de un deportista de élite, sino de una persona que sale a correr, por ejemplo. Claro, hay que pensar que en la boca tenemos un acúmulo de bacterias impresionante, ¿no? Entonces, está demostrado que, como hemos hablado, que las bacterias pueden entrar en el torrente sanguíneo, afectar al corazón o incluso afectar a músculos y a tendones, y en los cuales, bueno, hay estudios que determinan que si un deportista tiene una lesión en un músculo o un tendón y tiene alguna infección en la boca, pues el rendimiento o la recuperación de ese músculo va a menos. O si hay infección, pues puede haber que al practicar el mínimo esfuerzo excesivo, si es de élite, pues puede que algún músculo se deteriore y que haya lesión. Y si nos vamos al lado inverso, ¿cómo afecta el deporte en la salud oral, en la salud bucal? Claro, pues el deporte depende. Es decir, aquí hay un cúmulo de factores. Por ejemplo, los deportistas están acostumbrados a tomar muchas bebidas azucaradas. Entonces, claro, el azúcar en la boca, pues excesivamente, lo que hace es que se baja el pH de la boca y aparecen caries. Esas caries, si no se detectan a tiempo, producen infecciones. Es la pescadilla que se come la cola. Entonces, bueno, ahí con el azúcar lo que hace es que el pH disminuye y que pueda haber riesgo más de caries. Después, al practicar el deporte, se produce una serostomía, que la serostomía lo que quiere decir es que la boca está seca, no crea saliva, porque el deportista, al hacer mucho deporte, lo que hace es que se deshidrata al practicar la actividad. Entonces, claro, la saliva, como tiene un efecto tampón, un efecto de defensa contra la caries, al no tener saliva, pues la caries puede lesionar a los dientes y producir una lesión. Después, claro, el deportista de élite pues está constantemente en estrés, aprietan los dientes, sobre todo en los que practican el automovilismo, la Fórmula 1. Fernando Alonso debe tener las mandíbulas como... porque es que aprietan... Parece, si le ves la cara, unas buenas mandíbulas tiene. Por eso, entonces aprietan mucho, entonces tienen mucho bruxismo, y eso lo que hace es que lesiona los dientes y puede producir algún problema grave. Y después, en las piscinas, es decir, hay un dato que actualmente el tratamiento de las aguas en las piscinas municipales pues han cambiado, no son cloradas, sino que según sal, ¿no? Pero aún existen piscinas que le echan cloro para tratamiento del agua, ¿no? Y el cloro lo que hace es que disminuye también el pH en la boca y puede producir caries y trastornos orales. Hay una imagen muy clásica de los jugadores de rugby, o el fútbol australiano también, con esos protectores bucales que se quitan los boxeadores. Claro, es decir, si es un deporte de contacto, puede haber también traumatismos, que hablamos hablado la semana pasada o hace 2 años. Y a la hora de hablar de protectores bucales, no sé, ¿qué tipos hay de protectores bucales para practicar deporte? Claro, ahí estamos en un dilema, porque hay los protectores que recomendamos los dentistas y después los protectores que no. Entonces, hay los prefabricados, que los pacientes los pueden conseguir en cualquier grande superficie del deporte, vamos a decirlo así, o mismo por internet,
y que, claro, son protectores que vemos en la primera imagen que he traído, son protectores que totalmente no tienen forma, son planos y hay distintas medidas, como una camiseta o un vestido XL, S, medio. Entonces, ¿eso realmente protege? Bueno, pues sí, algo tienes en los dientes que te puede proteger, pero no es un protector que lo recomendamos los dentistas porque no está hecho propio. Para cada protector hay que hacerlo individual y personalizado para cada paciente, porque cada paciente tiene su boca una dentadura diferente. Después hay los termoformados, que también se pueden comprar en las grandes superficies. La única diferencia que tiene con los prefabricados es que el paciente tiene que meter la resina o el aparato, tiene que meterlo en agua caliente, calentarlo y después meterlo en la boca para darle forma. Sí, ya tiene huellas de dientes, pero aún así no está el ajuste oclusal realizado, no muerde como tiene que morder, porque un protector mal hecho pues puede producir una alteración. Y te he traído una imagen de ese protector, sí, que vemos ahí las huellas, como que es de goma, pero es que eso no es. Y después, los que son recomendados por los dentistas, pues hay dos tipos, que ya cambia la cosa. Está unilaminar, termoformado, que bueno, ahí lo que hacemos es que le tomamos un molde al paciente de escayola y lo hacemos en un vacuum, en una máquina, hacemos lo que es el aparato y después hacemos un ajuste. Y después, si necesitamos una protección extra, pues es bilaminar. He traído un vídeo ahí, que lo vamos a ver ahora, que se explica el procedimiento de cómo realizar el protector bucal que recomendamos los dentistas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí vemos ahí tenemos la máquina, la platina de la máquina de vacuum, tenemos un modelo en escayola del paciente, ¿vale? Entonces vemos ahí, lo ajustamos en la máquina bien y le echamos, fijamos el modelo con unas piedritas para que no se mueva, para que sea exactamente y que no haya ningún tipo de movimiento extraño a la hora de fabricarlo, porque eso va a ir a un vacuum a una presión determinada y con calor. Y ahí la metemos en la máquina. Esa es la máquina del vacuum. Ahí tenemos, pero en este caso estamos haciendo un protector verde. Se puede personalizar por colores, podemos ponerle nombres, le podemos poner dibujitos de infantiles, ¿vale? Entonces, ahí lo calentamos lo que es la plancha, más o menos unos 20 segunditos, y se va a poner como una sensación de plástico calentito, le damos la vuelta y le calentamos por otro lado para garantizar de que a la hora de introducirlo en el modelo que quede perfectamente adaptado a sus dientes y que no haya ninguna separación. Colocamos ahí el modelo, como vemos, y lo que hacemos ahora es que cogemos la máquina y lo empaquetamos todo para abajo y activamos la presión. Actualmente lo estamos haciendo a 2 varas de presión de vacío. Entonces eso lo que garantiza es que queda totalmente ajustado a ese modelo de escayola y así no hay problemas de que quede mal adaptado en boca y que pueda producir alguna lesión innecesaria. Lo quitamos de la máquina y lo que hacemos ahora es que lo recortamos y si en este caso ese es como si fuese para una unilaminar, pero si queremos una protección extra, sobre todo los boxeos que necesitan un grosor determinado, lo que hacemos ahí, bueno, ahí estamos recortando para prepararlo y que quede bien ajustado en boca y que no produzca daño, sobre todo en las aristas, pues que es muy dañino, ¿no? Ya que puede lastimar la encía sin querer. Entonces lo que hacemos ahí ahora es que calentamos otra vez con un micherito, ahora va a salir, lo calentamos, ponemos la segunda plancha, en este caso pues es blanca, porque el paciente quería pues bicolor, blanco. Era del Betis. Era del Betis, ¿no? Era del Betis, sí. Entonces, bueno, calentamos ahora la parte verde del primer protector que hicimos, ahí lo estamos calentando con un mecherito, principalmente es para que la otra lámina se pegue, ¿vale? Que haya una adhesión química entre los dos materiales y hacemos el mismo procedimiento. Es un procedimiento sencillo, estos aparatos se hacen pues, en 3 días, pues si tomamos la medida un lunes, el miércoles ya tiene el protector hecho, o sea que relativamente es fácil y rápido en producirse y lo que hay que hacer es que tener un hábito, es decir, ya en España lo malo que tenemos es que no estamos tan habituados a hacer un protector bucal. Y oye, un día, cuando era pequeño mi madre me metía en taekwondo. Pues los padres, cuando un niño haga en taekwondo, ahí es un deporte de contacto, pues hacerle un protector que no cuesta nada, además se puede personalizar, ponerle 1000 colores, dibujitos, nombres, y ahí vemos cómo queda el protector una vez quitado y recortado.
lo ajustamos, quitamos todas las rebabas más bien, y esto lo llevamos a boca, que es la única diferencia que tenemos con los otros que compramos en las grandes superficies, que ajustamos en boca del paciente, como vemos ahí tenemos a Juan, y lo estamos ajustando para que no produzca daño y que su adaptación y que tenga dentados los dientes de abajo, como si fuese una huella, que ahí vemos la huellita, pues ahí, claro, es que eso es un ajuste que ya le puede dar un golpe a esos dientes que no va a tener ninguna movilidad ni va a tener todos los dientes muy protegidos. Entonces, esos son los protectores que recomendamos los dentistas, los hechos en laboratorio y con ese procedimiento en vacuum. Pues nos apuntamos el consejo a los padres que lleven a los niños y a las niñas a taekwondo o que practiquen rugby, por ejemplo, que también son deportes de contacto, pues es recomendable usar ese protector, también los mayores, no solo los niños, pero eso es el mensaje para los padres. Cristian, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Nosotros ahora vamos a hablar, ya está por ahí Antonio Castro, y vamos a hablar de estética. Clínica de Castro patrocina esta sección. Vamos a hablar de tratamientos para reducir la grasa. Me río porque me interesa bastante, aunque en el plano este no se ve demasiado, pero bueno, debería estar muy atento. Nos lo va a contar Antonio Castro. ¿Qué tal estás, Antonio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar primero las zonas donde se acumula la grasa normalmente. ¿Cuáles son las zonas más típicas? Pues cuando hablamos de grasa localizada, primero hacemos un estudio antropológico de cómo se distribuye la grasa en el cuerpo, ¿no? Y aquí pasa una cosa muy curiosa, que depende mucho de una relación muy directa con el sexo. Y hay pues, un tipo de distribución que es la ginoide y otra que es la androide. Entonces, ¿qué pasa con la ginoide? Pues es la típica forma de pera, se diferencia forma de pera y forma de manzana, que es mucha grasa localizada en caderas y en muslos, que sobre todo se debe pues, a bloqueos del sistema linfático, retención de líquidos, entonces provoca que toda la parte debajo de la cadera esté bloqueada, no drene bien las toxinas y tal, y provoque pues ese acúmulo de adipocitos, que es grasa. En cuanto a la androide, que está más presente en varones, sería en todo el perímetro de la cintura, y esto tiene más complicaciones a nivel de salud, es decir, tienen más riesgos cardiovasculares o están muy relacionados con personas diabéticas, y eso se debe a que cuando es la retención en muslos y cadera, es subdérmica. En el caso del contorno nos pasa, a mí también me pasa, aunque no sé si se ve un poco, es una grasa mucho más visceral, entonces puede afectar más directamente a órganos como el hígado, riñones, intestinos. ¿Dónde está el origen o por qué se nos acumula grasa? ¿Por herencia, por malos hábitos? No sé si hay varias. Sí, a ver, hay una predisposición genética muy importante. Después tenemos pues, lo que comentábamos, de bloqueos del sistema linfático que no permiten pues, el flujo de la linfa, que es lo que depura todas las toxinas que generan las células. Luego, malos hábitos, por supuesto. De hecho, bueno, hay muchísimos estudios que relacionan pues, obesidad con nutrición. Y también la actividad que tengan, si es sedentaria, que nos pasa a muchos, pues tienes que estar 8 horas en una oficina o 10 o las que sean. Y claro, si luego te vas a casa al sofá y luego a la cama y al día siguiente otra vez sigue y tal, pues es imposible reducir esa grasa si no es con ayuda externa. Hablamos de tratamientos, pero entiendo que habrá varios tratamientos y hay que elegir el idóneo. No sé cómo se diagnostica exactamente. Sí, pues bueno, en una primera consulta se hace pues, los dos diagnósticos, es el antropológico que comentábamos antes, para ver qué tipo de localización de la grasa tenemos, y por otro lado tenemos que identificar qué tipo de grasa es, qué tipo de adiposidad tenemos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 3, sería la dura,
está más presente, por ejemplo, a un deportista que pare su actividad por una lesión de rodilla o que es muy típico de los futbolistas, ¿no? Que se dice, yo iba para profesional pero me lesioné la rodilla. Bueno, Un clásico, sí. sí. Pues ahí hay un tejido conectivo que se llama fascia muscular, que recubre todos los músculos, es muy fina. Y lo que pasa es que tiene mucha adherencia con el epitelio, ¿no? Con la piel. Entonces, eso bloquea también flujos linfáticos y provocan que esté ahí compactada la grasa. Es una grasa pues, más dura, que provoca menos flacidez que la blanda, que ahora comentaremos. Y que esa es la más fácil de quitar. Es mucho con trabajo manual, con masajes linfáticos, por ejemplo, y de desbloqueo, de desadherencia, y con principios activos, sobre todo. Después tenemos la blanda, que como decía, provoca mucha más flacidez, es una grasa más... Los adipocitos están más sueltos, el tejido no está tan compactado. Ahí va ideal pues, una mesoterapia virtual, que ya hablaremos. Pues el Indiva va muy bien, en la radiofrecuencia que hablamos el otro día, y incluso hay envolturas de principios activos. Y después tenemos la edematosa, que está producida por una mala circulación de los líquidos, por concentraciones que pasa mucho, sobre todo en tobillos y rodillas. Se concentra mucho líquido con una alta concentración de proteínas y de sales. Entonces, cuanta más concentración de soluto, para los que sepan algo de química, más tiende a captar líquido, entonces se producen esas congestiones de líquido localizadas. Y eso, bueno, hay un test que se llama el test de Fovea, que se hace una presión continua durante unos segundos en una de las zonas localizadas que comentábamos, y cuando nos levantas, si queda el hoyuelo ese, pues sería este caso. ¿Qué tratamientos en este caso? ¿Has ido contando algunos tratamientos que hay? ¿Qué tratamientos nos podemos someter en estos casos? Normalmente empezamos, cuando hay un problema de grasa acumulada, suele derivar en una falta de hidratación de la piel o en descamaciones, es decir, tienen más daños colaterales, por decirlo así. Entonces, lo primero que hacemos es preparamos la piel, la hidratamos, la exfoliamos, pues un peeling corporal completo, porque así también la piel está más receptiva al tratamiento que hagamos después. Segundo, muy importante, y es una de las razones por las que muchos tratamientos reductores no obtienen los resultados que se espera o por lo que no funcionan, nosotros hacemos un masaje de desbloqueo. Lo que comentamos, desbloqueamos todos los nódulos linfáticos, porque al final puedes estar aportando principios activos a la zona que tienes con grasa acumulada, pero si no desbloqueas, eso no va a drenar, no va a quedar ahí. Por ejemplo, un producto lipolítico que nos rompe ese adipocito, si no hay una corriente que se lo lleve, va a quedar ahí, más fragmentado o menos, pero no vas a resolver. Entonces, primero hacemos un desbloqueo, separamos bien la piel de la fascia muscular, y después, pues, dependiendo del tipo de grasa que nos encontremos, como comentábamos antes, pues empleamos o más radiofrecuencia Indiva o más envolturas, porque sí que son muy específicas cuál funciona mejor o cuál peor. Consejos para prevenir esa acumulación de grasa, o incluso una vez que la tenemos, ¿cómo la podemos controlar? Siempre acabamos los tratamientos dando consejos, porque el que funcione o no el tratamiento depende mucho de lo que haga la persona en casa. Entonces, por supuesto, más actividad a poder ser física, una mejor nutrición. Hacemos una pequeña consulta de nutrición para ver los hábitos si es fumadora, si bebe, los hábitos nutricionales. Y muy, muy importante, beber mucha agua, porque si desbloqueamos, lo que nos interesa es que haya mucha corriente, lo que comentamos antes del sistema linfático y todos los sistemas, y que drene lo antes posible. He tomado buena nota. Yo lo del agua lo llevo bastante bien. Eso bebo bastante. Yo debería beber. En el resto a lo mejor podría cambiar algunas cosas. Antonio, muchísimas gracias. A ti. Vamos a hablar ahora con Pilar Blázquez de Osban Vans. Osban Vans patrocina esta sección.
Ya está con nosotros Pilar Blázquez, la directora de Centros Bambans. Pilar, gracias Buenas por estar con tardes, nosotros. Muy buenas Mauro. tardes. Centro de terapia ocupacional Los Bambans. Claro, lo hablamos un poco en el primer programa a modo de introducción, pero queremos volver a entrar ahí en qué es la terapia ocupacional, porque suena, pues sí, terapia ocupacional. Bueno, vamos a profundizar un poco, vamos a saber qué es, y porque además Pilar lleva muchos años ejerciendo precisamente la terapia ocupacional. Sí. Pilar, ¿qué es la terapia ocupacional? Pues nada, la terapia ocupacional es una carrera universitaria. Somos profesionales sociosanitarios, estamos en la rama social y en la rama sanitaria, que lo que hacemos es favorecer la autonomía personal de las personas en general, la autonomía personal para desenvolverse en las actividades de la vida diaria. Y nuestra forma de trabajar principal, porque no se nos define así, es a través de la ocupación, no ocupando a la gente, sino a través de roles ocupacionales. ¿Cómo es eso de los roles ocupacionales? Porque, claro, no es ocupando, pero sí es a través de roles ocupacionales. ¿En qué consiste eso? Bueno, nosotros somos seres ocupacionales por naturaleza, es decir, nos interesa, somos curiosos, pues los niños exploran, se suben a los árboles, cuando éramos más pequeños más, ahora menos. Pero bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, pues el hombre antropológicamente hablando ha ido evolucionando, descubrió el fuego, ese tipo de cosas, ¿qué tal? Entonces nos involucramos en ocupaciones, pero los roles ocupacionales son concretamente aquellos roles que desempeñamos, pues, como marido y mujer, como padres, padres y madres, como compañeros de escuela, compañeros y compañeras, etc. Pues como amigos, como cuidadores de nuestras mascotas, como hijos, hijas, pues ese tipo de roles. Y en el trabajo, es decir, esos roles que desempeñamos todos los días, porque no somos las mismas personas con nuestras familias que con nuestros compañeros ni con nuestros amigos. No solemos serlo, no solemos Pues serlo. esos roles nos referimos. ¿Y cómo es el trabajo, entonces, de un terapeuta ocupacional? ¿Cómo trabajáis? Bueno, vamos a ver. Como sanitarios, sociosanitarios que somos, evidentemente, también tenemos nuestras herramientas de trabajo que nos permite realizar una evaluación ocupacional del usuario, ¿no? Si es dependiente o no es dependiente, qué apoyos sociales tiene para poder desempeñar algunas actividades, cuáles son los roles en los que está fallando o en los que tiene más dificultades. Es decir, bueno, pues hacemos eso, una evaluación ocupacional del usuario en esos entornos donde se desenvuelve y en esos roles ocupacionales que tiene que desempeñar. ¿Y dónde intervenís? Porque lo hemos escuchado muchas veces a Pilar decirlo, que no solo es el tratamiento a la persona a la que estás tratando directamente, sino también a su familia, a lo que le rodea, que también es importante, ¿no? Pues mira, con la familia intervenimos pues eso, formando a los familiares. La formación es importante en el área adulta, por ejemplo, en el domicilio, pues bueno, cómo ayudamos cómo enseñamos a los familiares a que su persona dependiente o su familiar con Alzheimer, bueno, con un ictus, secuelas de ictus o con otra serie de enfermedades, Parkinson, esclerosis múltiple, es decir, trabajamos con todo tipo de patologías, enfermedad mental, cómo ayudarles a que esa persona sea más autónomo, de tal manera que, bueno, ellos tengan menos carga física y emocional, cómo ayudarles a que las personas con enfermedad mental colaboren más también en esas actividades de la vida diaria, ¿no? Pues ese apoyo, que el hecho de que la persona sea más autónoma descarga a la familia de muchas responsabilidades y sinceramente mejora muchísimo la dinámica familiar. Y en el caso pues de los niños tienen que ser autónomos poco a poco. Tú tienes la esperanza de que tu hijo, pues más tarde o más temprano, pues vaya al colegio, vaya a la escuela, vaya al instituto, a bachiller, a la universidad o desempeñe un puesto de trabajo, ¿no? Pues bueno, pues ayudar a esos niños a que salgan adelante, ¿no? Entonces, en todas esas áreas, pues estamos nosotros haciendo formación. En caso de los niños, por ejemplo, los papás entran con nosotras en la sala y les enseñamos, mira, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo juegas tú? ¿Cómo tal? Muchos papás, mamás, abuelos, los abuelos también entran. Les enseñamos cómo jugar, que a veces no, bueno, pues porque pues no tienen las destrezas o porque no se les ha ocurrido y eso que han jugado antes, pues bueno, pues con sus nietos o con sus hijos no saben hacerlo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos nosotros para enseñarles. Hablas de la familia,
padres, madres, abuelos, Sí. todo el círculo que le rodea. Y yo entiendo que las terapias, en este caso la terapia ocupacional también será el mismo ejemplo, es muy importante la parte receptiva, es decir, la parte que recibe esa terapia. ¿Qué predisposición tiene que tener? Supongo que será buena, pero entiendo que un niño al que llevas, a un chaval pequeño que no sabe exactamente, no quiero ir, pues tienes que ir a esto porque te va a venir bien. ¿Cómo se gestiona también esa voluntad del niño? Porque trabajamos con la motivación intrínseca. ¿Y cuál es la motivación intrínseca de los niños? Jugar. Entonces, nosotros, una de las ocupaciones más importantes de los niños es el juego, aprenden a través del juego. Y nuestra herramienta de trabajo es el juego. Entonces, los terapeutas ocupacionales utilizamos, y todos los profesionales que trabajan con niños, es decir, no solo nosotros. Pero nuestra herramienta principal es ese juego, que es un área que ellos tienen que desarrollar y nosotros les ayudamos. Entonces, pues ellos vienen a jugar, el motivo que los papás les dicen, ¿qué pasa? Que claro, eso te vale hasta los 8, 9, 10, 11 y 12 si son muy inmaduros. A partir de esa edad, como sean niños muy exigentes, como nos pasa con algunos, oye, ¿qué hago yo aquí? Entonces, pues evidentemente, ¿para qué les vas a engañar? Les dices, mira, tú tienes que mejorar aquí en esto y esto y esto, y aquí vas a venir a mejorar esto, pero haciendo esto. Y entonces dicen, ah, qué guay, si yo vengo aquí a pasármelo bien. Pues bueno, no es que vienen a trabajar, pero pues con motivación. La motivación, sacamos la motivación, elegimos los juegos que ellos quieren. Nosotros evidentemente luego los modulamos y los llevamos a nuestro terreno, pero el momento el que elige el juego es el niño, ¿vale? Entonces, de ahí partimos, de esa motivación. Y en Os Bambans, yendo ya al caso concreto, ¿qué espacios tenéis, por ejemplo, para llevar a cabo estas terapias? Pues nosotros ahí ahora, que los llaman tipo gimnasios, ¿vale? Los llaman, para nosotros es nuestra sala de juegos de terapia ocupacional, y tenemos una sala pues no sé exactamente ahora mismo, unos 100 metros cuadrados, con paredes de escalada, columpios de distinto tipo, colchonetas, piscina de pelotas, mesas para trabajar también, patinetes, es decir, una sala donde todos los niños, oye, vas a venir a jugar aquí, la motivación ya brilla, una sala llena de colores, es decir, ah, pues yo sí que quiero. Entonces, pues eso, es una de las, bueno, nosotros somos pioneros en Galicia en tener una determinada técnica que se llama integración sensorial, llevamos más de 10 años aplicándola, y entonces inauguramos nuestras salas, y las dos salas que tenemos, tanto en La Guardia como en Vigo, son de las más grandes de toda Galicia. De hecho, somos centro de referencia gallego en este tipo de técnica, en terapia ocupacional. Yo entiendo que a los niños les habrá convencido. A mí, yo te digo que en cuanto pueda ir a escalar, a jugar a la piscina de bolas, yo voy encantado, ¿no? Y que trabajamos mucho en prevención, que nosotros se nos tienen catalogados a los terapeutas ocupacionales en discapacidad principalmente, ¿no? Pues no, que nosotros trabajamos con todo tipo de niños que creáis que pueden tener una dificultad, y que incluso les hacemos un chequeo preventivo para que vengáis y ver, oye, mi hijo tal, a ver si es verdad que va todo bien. Pues ahí estamos. O sea que... Bueno, pues ya saben dónde están Os Bambans, con Pilar Blázquez a la cabeza, y ya sabemos un poco más sobre la terapia ocupacional, que también así nos ha servido para conocerlo un poco mejor. Sí, que es una gran desconocida todavía. Totalmente. Ahora ya un poquito menos. Un poquito menos. Hablaremos más días de ello con un poquito más de concreción. Perfecto. Pues Pilar, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Pues otro lunes más, llegamos hasta el final de esta guía de la salud. Ya saben que tienen una cita todos los lunes en Televigo a partir de las 2:30, así que les esperamos. Ya saben, somos el mejor acompañamiento para la comida, somos nosotros en Televigo hablando de salud. Hasta la semana que viene.